Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás, doctora, doctor? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos una semana más juntos en Online Virtual Education, a cargo de ese gran programa desde su nacimiento, hace más ya de 2 años. Felices en semana 22, en año 3 pandémico. Vuelven los contagios en México y vamos a preguntar si nuestra invitada y amiga ahorita enlazada desde la bella Santa Cruz de Bolivia es lo mismo. No obstante, al pie del cañón, aquí para ti, doctora, doctor, felices de estar reunidos honrando a América Latina sus aportaciones a la medicina de regeneración, a la medicina antiedad, a la medicina estética o como la llamemos. Estamos aquí enlazados con una invitada de honor. A nombre de Auvernia, nuestros distribuidores autorizados, un enorme abrazo y agradecemos a Luis Carlos, a HB Derma, por traernos a su mejor ponente boliviana, a su mejor contrincante en ese gran juego de los inyectables. Doctora Mónica Tartari, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida a ese programa. ¿Cómo estás? Buenas noches, Emanuel, feliz. La verdad es que estoy muy agradecida, me siento honrada de estar con ustedes esta noche y además de eso, súper emocionada por estar aquí representando a mi país. Espero que sea para todos un orgullo tenerme aquí y para ustedes además sea también útil para sus médicos, para sus técnicas y para aprovechar al máximo nuestros inyectables. Saludamos a todos tus colegas bolivianos, a los colegas sur, centro y norteamericanos que están en ese programa, hispanohablantes desde el inicio de la pandemia, más de 200 webinars, más de 150,000 vistas, los mejores ponentes en el mejor programa con las mejores marcas. Hoy a cargo de Filmed, y agradecemos a Filmed Academy, una representante más orgullosamente latinoamericana, otra vez mujer, que son puras representantes mujeres en el continente, al menos del lado latino, orgullosamente boliviana y latinoamericana. Esta noche vamos a tratar un tema que muchos nos han dicho nos interesa. Tocamos aquí en Online Virtual Education el labio ruso, un labio natural, pero hoy vamos a tratar el labio a tu medida. Doctora Mónica, todo el elenco es tuyo, a tu disposición. Y nuevamente, muchas gracias por prestarnos tu tiempo, tu ciencia, tu belleza y sobre todo tu pasión por los inyectables y la combinación de los mismos en un rostro totalmente latinoamericano, pero hecho con productos de origen europea entre las mejores manos latinoamericanas. Buenas noches y bienvenida. Adelante, que el show empiece. Muchísimas gracias, Manuel. Ahora empezamos. Sí. Bueno, buenas noches a todos. Un placer realmente el día de hoy estar con ustedes. Espero que sea de muchísima utilidad este tiempo que están invirtiendo en escucharme y en escuchar esta disertación. El día de hoy quiero presentarles un tema que es bastante agradable, me parece, bastante útil, bastante sencillo y bastante solicitado al mismo tiempo. Sabemos todos que los labios son una tendencia actualmente en el mundo de la medicina estética. Sabemos que los labios son un tema que está en boga y además de eso sabemos que también podemos observar resultados muy agradables, así como resultados muy poco estéticos. Por ese motivo es que decidimos denominar el tema labios a tu medida, porque en realidad, orgullosamente les voy a presentar una técnica que es propia. La verdad es que no es que uno esté descubriendo el sol, pero son pequeños detalles que hacen la diferencia en el resultado final y en la satisfacción del paciente sobre todo, que es lo más importante para nosotros los inyectores. Así es que vamos a iniciar. Vamos a iniciar con algo que es bastante simple y sencillo. No voy a ahondar en el tema porque yo sé que todos los que estamos aquí presentes somos médicos y experimentados en su mayoría. Así es que voy a resaltar las estructuras anatómicas del labio, pero sobre todo las estructuras que nos resultan muy interesantes, como por ejemplo el borde vermellón, que es una estructura que está muy en boga, que es una estructura que queremos resaltar, que queremos destacar, que queremos adornar hoy por hoy en nuestro tratamiento de labios. Luego la white roll, que es una estructura que es relativamente nueva en la descripción anatómica, que es la línea que se encuentra sobre el borde del vermellón. Esta línea
lo que hace es actuar como una barrera para que el ácido hialurónico que nosotros aplicamos no suba o no migre hacia el labio blanco. Está constituida por un tejido conectivo laxo, y este tejido conectivo lo que hace es tratar de evitar justamente esta migración, por supuesto, siempre evitando inyectar desde la piel. Así es que me parece una estructura súper interesante, al igual que la Red Roll. Esta línea es la línea que hay entre la mucosa húmeda y la mucosa seca, que se supone que igual es una línea de barrera para que el hialurónico se quede donde debe estar, que es la mucosa seca. Así es que estas estructuras, además de la comisura de los labios, me parece que son básicas para tomar en cuenta por todos los inyectores profesionales y especializados a la hora de tratar un labio. Es esencial que nosotros podamos ver que todas estas estructuras tengan una total y completa armonía y sean las principales en tomarse en cuenta a la hora de un tratamiento de labios con ácido hialurónico. Vamos a pasar a un tema, a otra diapositiva, en un segundo, que está de buen humor hoy día la computadora. Menos mal, tengo un asistente de super lujo aquí, mi super hermana, que no la están viendo, pero la tengo aquí al lado conmigo. Y ella me salva de todo. Bueno, ahora estamos observando un tema muy interesante, que es la base principal de esta técnica que les quiero presentar el día de hoy. Todos sabemos que la principal causa por la que los médicos podemos temer un poquito el tratamiento de labios es la anatomía. ¿Por qué? Porque a nivel anatómico, lo más importante es la vascularización. Los últimos estudios de, por supuesto, nuestro obviamente admirado y genio doctor Cotofana, nos dicen lo siguiente. Nos dicen que la arteria labial se encuentra en la mayoría de los casos a nivel submucoso. Acá podemos observar, la tenemos en un 78.1%, significa que ella va profunda en su mayoría. Entonces, esto hace que la técnica vaya direccionada o dirigida a ubicarse de una manera superficial, porque esto nos da un margen de seguridad que nos permite respirar, que nos permite maniobrar y nos permite crear de una manera mucho más libre, mucho más tranquila. Nos permite prácticamente pintar y tener menos riesgo de salirnos de la línea. Luego tenemos la ubicación o localización intramuscular, que está en un 17.5% en cuanto a estadística, y además de ser muy importante, que tenemos un relativamente riesgo medio de poder hacer una inyección intravascular, también tomemos en cuenta que cuando el ácido hialurónico es inyectado de una manera intravascular, de una manera intramuscular, ¿qué sucede? Hay cierta deformación debido a la movilidad muscular. Recordemos que el orbicular de los labios es un músculo que tiene bastante fuerza, es un esfínter, entonces existen más de una contradicción por la que no es recomendable usar esta capa a la hora de inyectar un labio. Y luego tenemos la capa idónea, que es la capa subdérmica, la más superficial. Si bien el riesgo es bastante bajo, del 2.1%, también trae sus pequeños riesgos, pero son en cuanto a incidencia muchísimo menores. No significa que vayamos a prevenir hematomas, por supuesto, esto debido a que tenemos el plexo, que es bastante superficial a nivel de los labios, debido a que la mucosa además es bastante delgada. Pero esta zona o esta capa nos permite trabajar de una manera segura, tranquila, estética, y lo único que nos va a exigir es un poquito de expertise y ser muy, muy suaves en el pulso. Solamente ese requisito nos va a dar esta capa, así es que describiendo la técnica desde un punto de vista anatómico, es la técnica idónea, casi perfecta diría yo. Acá para mostrarles un poquito la técnica de inyección y los diferentes planos. Nosotros nos manejaríamos en un plano totalmente superficial, y algo muy importante que quiero destacar aquí es que yo no uso anestesia. Yo sé que eso se escucha un poquito cruel, se escucha un poquito doloroso, que todos lo deben estar pensando, y la verdad es que yo también lo creía en un inicio, pero conforme fui practicándolo, me fui dando cuenta de que era cada vez mejor aceptado por los pacientes, mejor tolerado, y además de eso, los beneficios eran múltiples. ¿Por qué motivo? Porque todos sabemos que al usar cualquier tipo de anestesia, ya sea tópica o inyectable, ella produce cierto edema sobre los tejidos donde ha sido aplicada, y en el caso de cuando es inyectable, produce una relajación muscular, además, lo que nos permite, o lo que no nos permite ver las asimetrías de manera
idónea y las pequeñas imperfecciones que en realidad, como siempre digo, en los pequeños detalles es donde está la perfección. Así es que por eso esta técnica la manejo sin anestesia. La verdad es que uno poco a poco va agarrando experiencia, va agarrando mano, y cuando ves a tu paciente te dice, la verdad, doctora, es que me dolió muchísimo menos de lo que creía, o me dolió casi nada. Creo que el que está más feliz, el que se pone más feliz de saber que al paciente no le dolió, es el inyector, más que el paciente todavía, porque el paciente viene dispuesto, con tal de tener un resultado lindo, a soportar ciertas incomodidades. Vamos a tener un pequeño retraso, ahora sí. Funcionalidad de la técnica. ¿Cuál es la gracia de esta técnica? A ver, nosotros cuando usamos o buscamos o implementamos una técnica en el tratamiento de cualquier zona o área del rostro, que tomemos en cuenta que es lo más cuidado que normalmente tenemos las personas, buscamos que esta técnica tenga su gracia, su función, tenga una especificidad y tenga muchos beneficios para el paciente. Lo principal y lo que siempre buscamos a nivel de nuestro servicio. Bueno, pues esta técnica diría yo que es casi perfecta en ese sentido. Su principal función es trabajar labios deshidratados, laxos, con flacidez o labios envejecidos. ¿Por qué? Porque es importante aprovechar la flexibilidad de esta flacidez, de esta laxitud de los tejidos, de la mucosa seca, para poder lograr estos resultados como los que observamos, por ejemplo, acá en nuestra diapositiva, en el resultado de este labio. Nosotros usamos cada una de las imperfecciones, cada uno de los milímetros de mucosa que no está siendo bien aprovechada para poder moldear, modelar, evertir el labio de este paciente, logrando resultados fenomenales, resultados estéticamente muy agradables, muy coquetos, siempre digo yo, logrando unos labios jugosos sin necesidad de exagerar tanto en el volumen, en el tamaño, y además sin necesidad de que el paciente se alarme con el post-tratamiento inmediato, que eso también es muy relevante para nosotros los médicos inyectores. Vamos a describir un poquito la técnica para después pasar al video y que puedan entender mejor lo que yo les explico y no aburrirse en esto, que es lo más importante para mí ahora, es que les guste, lo entiendan, lo aprendan y no se aburran, por favor. Bueno, ¿en qué consiste esta técnica? Esta técnica consiste en introducirnos a la mucosa seca, al vermellón, 1 a 2 milímetros por debajo del borde vermellón, es decir, siempre, siempre respetando la white roll. Es sumamente importante que respetemos esta línea blanca. ¿Por qué? Porque esta línea, además de ser una barrera de protección, también tomemos en cuenta que al nosotros tocar algo de la piel, así no inyectemos a nivel retroinyección, dejamos un túnel que va a significar un camino para que haya una migración del producto. Entonces, por ese motivo es que es importantísimo que nosotros nos introduzcamos un poquito abajo de la línea del borde vermelho. Luego de eso, utilizamos la técnica de retroinyección, por supuesto, como es muy conocida, y una técnica de abanico. Este abanico, ¿qué tamaño va a ser? Hasta donde me permita el largo de mi aguja. Tomemos en cuenta que se usa una aguja 30G por 13 milímetros, entonces van a ser 13 milímetros los que vamos a tener de chance para ampliar nuestro abanico. Luego de eso, se utilizan aproximadamente 0.02 ml de ácido hialurónico por cada punto de ingreso, por cada que hacemos la retroinyección. A ver, yo les puse esta medida para tener un referente, pero cuando vayamos agarrando experiencia, cuando vamos agarrando técnica, la cantidad de producto aplicado va a depender en realidad en la anatomía del paciente, en lo que el ojo del inyector vea. Va a depender en los defectos, los detalles, las depresiones, las bolsas o bolsillos mucosos que encontremos en el labio de cada paciente. Entonces va a llegar un momento donde ustedes realmente no midan la cantidad inyectada. Y algo muy importante, que este es un pequeño tips o secreto de esta técnica, es que justamente antes de salir con la aguja, o no importa si nosotros ya salimos, nos volvemos a introducir, pero justamente unos 2 milímetros antes de retirar por completo la aguja,
yo deposito o hago un pequeño depósito continuo de ácido hialurónico y este depósito transcurre a través del borde bermellón. Este depósito sigue la anatomía propia del paciente. Es por esto que logramos tal naturalidad en los labios, porque en ningún momento verán que yo hago una inyección por el borde del bermellón del paciente. Yo en realidad no perfilo el labio de mi paciente. Yo lo que hago es respetar su anatomía para tener naturalidad. Solamente en los casos en que hay asimetrías entre la altura de un lado y el otro, inclusive no por afuera, sino por debajo de la línea del bermellón, hago cierto direccionamiento, pero no hago en ningún momento la introducción de la aguja en todo el trayecto del borde bermellón. Lo verán en unos segundos en el video que yo les muestre. ¿Qué es importante tocar en este punto? Que el depósito debe ser realizado con mucha precisión y con mucha paciencia, lentitud, técnica y por favor, algo muy importante que siempre le digo, nuestro pulso debe ser perfecto. Evitemos café, evitemos estimulantes, evitemos Coca-Cola, esos son algunos tips secretos que no cualquiera se los va a contar, pero este pequeño depósito con tanta precisión, además de ayudarnos a armar un labio armonioso, también nos ayuda a difuminar muy bien el código de barra, entonces prácticamente ahí hacemos dos tratamientos en uno. ¿Cómo es que introducimos nosotros los puntos a la hora de hacer el tratamiento? Lo que hacemos es realizar 2 a 3 puntos de inyección o de introducción por cada lado del labio, tanto superiores como inferiores. En el labio superior muchas veces con 2 puntos es suficiente, pero en el labio inferior no. ¿Por qué no? Porque en el labio inferior yo utilizo el tercer punto para tratar la comisura de los labios. ¿Por qué en el inferior y no en el superior? Porque el labio inferior es el que debe ser soporte para la comisura del labio superior y así de esta manera logro corregir la sonrisa triste, que es tan solicitado y las técnicas que han sido descritas en la mayoría de los labios teóricamente no son personalmente de mi agrado, no me daban una satisfacción óptima personalmente, profesionalmente. ¿Y cómo fue que empecé a desarrollar esta técnica? Bueno, porque cuando normalmente yo uso muchísimo el labial rojo para ir a trabajar, cuando yo me maquillaba, me daba cuenta que al maquillar el labio inferior un poquito más largo que el labio superior, la apariencia o la óptica del labio era muchísimo mejor a la altura de las comisuras y ella se veía mucho más levantada. Entonces, en ese arte o creatividad fue que empecé a introducir en mi técnica este tercer punto y la verdad es que con mucho éxito y muy orgullosa de decirlo así tan simple y tan sencillo, tuve un resultado maravilloso, además de que se logra una armonía espectacular a la hora de emparejar la longitud de los labios. Ahora vamos a pasar a ver un poquito el video. Está un poquito acelerado para que no se aburran. Yo no hago una marcación. Yo lo que hago es concentrarme en las áreas que tiene defecto el labio. Este era un labio que tenía todos los requisitos. Asimétrico, como podemos observar, el lado derecho del labio inferior tenía mucho menos volumen. Tenía una paciente con un trauma previo, además, en el labio inferior, en la parte medial, y en el labio superior, perdón, hubo una falla técnica, ¿sí? Recién van a empezar a ver el video, pero ya estabas explicando. Ok. Ahora vamos a pasar a ver el video, perdón, yo les estaba explicando y no lo estaban mirando. Denme unos segunditos, por favor. ¿Estamos viendo? Sí. Estamos intentando que vean el video. Esa vocecita dulce que escuchan es la de mi amada hermana. Los que me siguen en las redes la deben haber visto en mis historias. Ella estaba más estresada que yo todavía con esta presentación. Y tiene el brindis listo para después de la presentación además. No me da para compartir. ¿No da para compartir? No me da, pero después lo intentamos. Bueno,
De momento, me disculpo, no da para compartir. Vamos a seguir con la presentación y vamos a pedirle a Carlos, nuestro amado aliado de Auvernia, que es un genio, por favor, Carlos, que nos dé una manita. Vamos a continuar. Bueno, objetivos generales de la técnica. El objetivo se determina de manera muy personalizada. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que hago yo? ¿Cuál es mi estrategia? Yo no tengo escritorio en mi consultorio, para los que lo conocen, y hago que mi paciente simplemente llegue, se siente en el sillón y yo empiezo a conversar con mi paciente. De hecho, desde la pandemia no doy consultas, no tengo tiempo, no tengo agenda, y optimicé mi tiempo y mi agenda a través de las consultas, a través de imágenes, videos al celular directamente, y el paciente va directo al tratamiento, pero sí, antes del tratamiento le doy el soporte que el paciente necesita. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Observo al paciente, charlo con el paciente, sonrío con el paciente, y a través de ese contacto yo veo y observo la gesticulación real, porque no es lo mismo cuando ustedes le dicen al paciente sonría para la foto, por favor, mándeme un beso, hable, gesticule, ahora seria o serio, entonces el paciente se va a ver con la presión de que tenemos al médico, inyector y la cámara encima, y no va a ser una gesticulación real. Por ese motivo es que yo trato de observar al paciente en una postura mucho más natural. Y al mismo tiempo escucho cuáles son las aparentes necesidades de mi paciente para poder darle el soporte correcto, para poder darle la expectativa correcta y decirle, bueno, esto usted desea, pero no se puede realizar, o no se puede lograr este objetivo. Y este que usted me pide, no sé si lo lograré, pero haré lo posible por que así sea. O cuando también es posible lograr lo que el paciente desea, también se le da una expectativa alta, como es de esperar. Eso ya va a ir variando de acuerdo a la experiencia de cada inyector, y además de eso a la anatomía y las necesidades de cada paciente. Ahora vamos con objetivos estéticos de la técnica. Esto de aquí es la parte wow de la presentación, por eso quería que vean el video previamente, pero vamos a pasarlo entre las diapositivas, por favor. Estos objetivos son muy importantes porque es todo lo que ustedes pueden lograr con esta técnica. Tenemos el primero y básico, hidratación. Sabemos que hoy en día hay muchísima deshidratación, más aún desde que hemos empezado a utilizar los barbijos. Ahora que venimos del Congreso en París, amé estar allá. Creo que lo que más amé es no utilizar barbijo y poder sonreírle al mundo abiertamente y que el mundo me devuelva la respuesta. Pero lastimosamente sabemos que en Latinoamérica todavía estamos con la boca tapada. Entonces, por ese motivo, hay muchísima más deshidratación de lo normal, no solamente por el hecho de intoxicar el área, sino que también la hidratación normal que nosotros teníamos se ha visto coartada por el uso de barbijos para evitar la manipulación, que es lo que me pasa en mi caso, y sé que en muchos casos también. Entonces, aquí podemos observar, por ejemplo, 4 casos totalmente diferentes, y lo que llama la atención aquí es que las 4 pacientes tienen entre 27 y 34 años. Son todas pacientes jóvenes. ¿Qué significa? Si bien la técnica va dirigida a labios deshidratados, flácidos, envejecidos, no significa que vaya dirigida a pacientes que tienen mucha edad. Entonces, o pacientes grandes. ¿Ya podemos? Bueno, vamos a proceder con el video, por favor. Y como tengo aquí a mi super asistente, además, ahí como les indicaba, a mí me gusta marcar los defectos del paciente. Yo no hago una marcación lineal, sino que me centro en las zonas donde debo tratar de manera muchísimo más concentrada, porque hay algunas asimetrías, porque hay imperfecciones. Este labio es perfecto porque era un labio que era envejecido, era un labio con empty pockets, era un labio con asimetrías, era un labio con trauma, como pueden observar la cicatriz debajo de la parte medial del labio inferior. Perdón si hay algunas alteraciones en la velocidad. Entonces, ahí como pueden ver, se introduce de manera muy superficial. Eso que ven ahí celeste, o que en realidad es verde, es un palito de PVC, es un palito de mondadientes, le llamamos en mi país, no sé cómo le llamarán ustedes en su zona. Yo lo uso como un secreto de mi técnica para poder lograr una eversión precisa de los labios. Por ejemplo, ese lado que están viendo, que estoy trabajando, ese era el lado más asimétrico, era un lado con menos volumen, era un lado traumatizado, era un lado que tenía hasta un poquito de fibrosis por el traumatismo que tuvo la paciente hace muchísimos años atrás. Entonces,
Normalmente inicio por la zona que tiene mayores defectos y asimetrías para poder lograr una simetría lo más semejante posible entre ambos lados, y luego de eso recién paso al otro lado. Normalmente, bueno, me preguntan qué filler estoy usando. Estoy usando Art Filler Fine Lines de Filmed. Esta charla va de la mano de Filmed. Amo el Fine Lines. Yo sé que muchos médicos no le dan la importancia, dicen, no, eso no es nada. Pues yo considero que eso hace muchísimo. En mi primera sesión con el paciente yo trato de usar el Fine Lines porque con él puedo moldear, modelar, puedo tener la flexibilidad precisa, puedo tener menos edema, puedo tener más ácido hialurónico libre, lo que me permite generar una hidratación en el paciente. Ahí en el video, en la última parte, veíamos cómo el tercer punto del labio inferior es el que permite trabajar las comisuras y poder elevarlas. Y ahí le estoy aplicando un Nutrifiller Lips para hidratar a mi paciente y poder acceder a la foto final del antes y después. Ahora estoy aplicándolo para tener hidratado el labio. Es muy importante cuando hacemos este tipo de tratamientos que digamos a nuestro paciente que por favor tenga algunos cuidados posteriores en los labios, como por ejemplo, exfoliar los labios 2 veces por semana para tener una mucosa con mejor calidad, y hidratar los labios posterior al tratamiento por lo menos 5, 6 o 7 veces al día y con un buen hidratante. ¿Por qué? Primero, para prevenir que haya una absorción exagerada del ácido hialurónico que nosotros aplicamos, en primer lugar. En segundo lugar, debido al edema que se genera post-tratamiento, hay cierta lesión de la mucosa. Entonces, nosotros tenemos que cuidar a nuestro paciente de una agresión que ha recibido al ser inyectado muchísimas veces, ¿no es cierto? Entonces, debemos cuidar esa mucosa. Por eso hay que exfoliarlos e hidratarlos y concientizar al paciente, porque además les va a pasar mucho ahora que hablamos de hidratación, que el paciente viene y dice, doctora, quiero que me haga el tratamiento porque mis labios son muy secos. Entonces ellos creen que simplemente con inyectarse un filler, la resequedad se va a resolver y no es así. Luego, otro punto importante, como habrán visto en el video, la hidratación que se observa es genial. Y otro punto muy importante, además de la hidratación, es la línea de transición. Ahora vamos con el tema más técnico. Todas las personas, y esta vez sin ser poco inclusiva, porque sé que los varones, además que tengo bastantes pacientes varones, también precisan estos tratamientos y recurren a ellos, pero en su mayoría, en mi caso, el público es femenino. Bueno, en mi caso, yo tengo a mi esposo, al doctor Muñoz, trabajamos juntos y yo atiendo al público femenino y él el masculino. Entonces, las mujeres siempre queremos unos labios atractivos. Recordemos que los labios son considerados, son un esfínter y son considerados en diferentes teorías un órgano sexual femenino. Entonces, eso pertenece a nuestra identidad a nivel de la sensualidad. Por eso es que nosotros nos gusta o amamos tener una línea de transición súper marcada, más no exagerada. Entonces, esta técnica me permite tener una línea de transición muy bien delimitada, que sea visible, que tenga una forma atractiva, una forma femenina. Yo le digo a mis pacientes, los labios son la cintura del rostro. Entonces, prácticamente la cintura del rostro está siendo muy bien tratada cuando nosotros hacemos un tratamiento con este tipo de técnica y este tipo de fillers. Además, la altura del vermellón. Bueno, el vermellón es la coqueta del labio. El labio superior en realidad es el protagonista, tiene que tener la famosa forma de corazón que todos amamos, y la altura, variarle 1 a 2 milímetros hace maravillas. Como pueden observar en estos labios, el labio del lado izquierdo de su pantalla, del lado izquierdo de ustedes, era un labio bastante pequeño en una paciente que ya era posmenopáusica, una paciente que además no cuidaba de su piel, de su alimentación, de su nutrición, y teníamos como consecuencia una atrofia completa de toda esta zona. Y la siguiente paciente era una paciente que había tenido unos labios bastante voluminosos en joven, pero que la verdad es que no habían sido muy bien tratados ni muy bien cuidados.
Ella es una paciente mía que se había hecho prácticamente todo el rostro. Y cuando fue a hacerse un retoque, un mantenimiento de su tratamiento, ni siquiera le pregunté. Directamente empecé a inyectar y le dije, respire, esto va a doler un poquito y no le voy a pedir permiso. Si no le gusta, no importa. Si quiere, no me lo paga, pero yo necesito trabajar esos labios. Y empecé a hacer el tratamiento y la verdad es que el resultado fue maravilloso. La paciente quedó súper feliz y ahora a lo que más va y me visita es a su tratamiento de labios. Forma, tamaño y proyección. Como podemos observar en este caso, que me parece un caso espectacular, con esta técnica podemos resolver prácticamente casi todos los problemas de nuestros labios. Mejoramos la forma, mejoramos el tamaño, tanto en cuanto a simetría, en cuanto a armonía entre labio superior e inferior, y mejoramos la proyección. Como observamos en la última imagen que está frente a ustedes a la derecha, yo no inyecto sobre la línea vermellón. Yo no perfilo el labio propiamente dicho por la línea, pero pueden observar en la última imagen cuando está de perfil la paciente que la línea está, el borde vermellón está súper delimitado, tanto el superior como el inferior. El inferior se lo puede observar en absolutamente todas las imágenes y es un labio mucho más hidratado, mucho mejor armado, mucho más atractivo, jugoso. Es un labio casi perfecto, diríamos. Entonces, todo esto se logra a través de una técnica tan sencilla y de una manera tan fácil, armoniosa y práctica que estoy segura que cuando empiecen a implementarlo, amarán la técnica. Acá vemos el tema de proporciones volumétricas. Esto es muy importante. Tomé fotos que eran bastante fuertes y labios que de repente no eran los más perfectos que yo he tenido entre mis imágenes, porque tengo miles, entonces fue muy difícil elegir cuál mostrarles a ustedes, porque obviamente yo me quería lucir y que vean lo más perfecto que he hecho en mi carrera, pero quiero mostrar la realidad, porque lo que me interesa es que gusten de la técnica y que aprendan. La primera imagen, por ejemplo, observamos una paciente que tenía un labio muy asimétrico. Era asimétrico de una manera cruzada. Tenía el labio superior derecho más pequeño y el inferior izquierdo más pequeño. Entonces hicimos una proporción, una armonía a nivel de las proporciones volumétricas. Por eso es que van a observar que en el labio, a nivel del labio inferior izquierdo, hay un poquito más de volumen porque ahí es donde menos volumen tenía y al haber más manipulación hay más inflamación. Luego, en la imagen del medio, era una paciente que me dice, doctora, yo no tengo labio. Prácticamente no existe boca en mi rostro. Y yo le digo, no, sí existe. Tienes labio superior muy bonito, muy bien armado, estructurado, pero tu labio inferior es realmente inexistente. Vamos a trabajar solo el labio inferior. Y así lo hicimos. Entonces dimos una armonía a nivel volumétrica. Cuando la paciente vio su imagen en el espejo me dijo, wow, tengo unos labios preciosos. Sí tengo labio. Le digo, sí, no te toqué el labio superior, solo fue el labio inferior. Entonces nosotros tenemos que saber ser precisos a la hora de leer al paciente. No solamente obedecer a lo que el paciente va y nos comenta en la consulta, sino que nosotros tratar de entender todo el contexto de lo que estamos observando. Y bueno, la tercera imagen, como podemos observar, era un labio, ella me decía, un labio de viejita. No me pregunten cómo recuerdo todos los comentarios de mis pacientes, porque atiendo a como 20 pacientes por día, a veces más, pero mi memoria está entrenada, creo, para eso. Ella es una paciente de 32 años que me decía, doctora, tengo labios de viejita, y cuando me toca salir, maquillarme, me acomplejo, porque no puedo maquillarme, el labial se me sale desde el borde, entonces yo quiero y sueño verme con unos labios sexy, con unos labios carnosos, voluminosos. Entonces, bueno, le dije, voy a hacer lo que pueda, porque dentro de esos labios, no es que me vaya a caber mucho hialurónico, pero vamos a tratar de dar lo mejor que tengamos. Y bueno, la verdad es que el resultado fue muy satisfactorio, ese es un antes y después inmediato, ahora está mejor todavía, pero entre mis millones de fotos no encontré la última. Ahora vamos con las asimetrías. Esto es súper interesante. Estoy seguro que todos los inyectores que se apasionan por los labios han tenido asimetrías de todo tipo. Ellas tienen múltiples orígenes, entre ellos óseos, musculares, mucosos, traumáticos. Inclusive estas asimetrías pueden haber sido provocadas por procedimientos de relleno anteriores o también por micropigmentación. En este caso puse como ejemplo el primer caso, por ejemplo, que es un defecto tanto volumétrico como mucoso. La paciente tiene una
hipopigmentación a nivel de la mucosa que le incomodaba bastante, y bueno, yo le expliqué por supuesto que no iba a poder ser corregida a través de un tratamiento de fillers, pero que sí iba a tratar de disimular el tema, y la verdad es que el resultado fue más que satisfactorio para ambas. Luego tenemos una paciente con una asimetría de origen traumático. El origen traumático fue muy fuerte para esta paciente, era una paciente que se cayó, y cuando se cayó se quitó varias piezas dentales, además de eso que el labio fue partido en varias partes y fue suturado. Entonces ella y ya se había hecho un tratamiento previo, no realizado de una manera óptima, lastimosamente, en otro lugar, y cuando va a mi consultorio y me dice, ¿se puede? Le digo, bueno, lo voy a intentar, voy a hacerlo con todo el amor que tengo, y solo le pido paciencia. Pero la verdad es que este antes y después fue después de la primera sesión, y quedamos las dos muy felices. Terminamos abrazadas y llorando, que eso es muy común en mi consultorio también. Luego el tercer caso fue un caso impactante. Esta fue una paciente que fue inyectada por otro profesional, que me imagino que en un lugar clandestino, por lo que me contó la paciente, pero sí era un profesional médico. Y estos fueron los resultados del tratamiento que les realizaron. Ella acudió a mí por dolor. En realidad a ella le dolía. Acá es muy difícil a nivel legal atender este tipo de pacientes porque nosotros podemos tener consecuencias. Pero la verdad es que mi corazón no pudo resistirse a poder atender a esta paciente y ayudarla, porque ella no podía hablar, le costaba, se le dificultaba el habla, la vocalización, esas bolitas que vemos ahí rozaban con diferentes piezas dentales, jalaban la mucosa, adentro ya había lesiones a raíz de eso. Entonces procedí a realizarle un tratamiento con hialuronidasa y un poquito de armonización, y ahí no estoy mostrando un tratamiento realizado, en realidad propiamente dicho con ácido hialurónico, pero sí quise mostrar las asimetrías que pueden ser causadas justamente por tratamientos de relleno con ácido hialurónico no bien realizados. Y mi último caso, de igual manera, es un tratamiento realizado, una asimetría ocasionada por tratamientos previos realizados. ¿Qué es lo que podemos observar? Si observan el labio inferior, vemos que en el labio blanco hay mucho más volumen que en el vermellón, y que este volumen está empujando el vermellón o el labio rojo hacia adentro, hacia la cavidad oral. Y en el labio superior también se observa totalmente asimétrico y se observa volumen en el labio blanco. Es menos notorio porque es más llamativo en el labio inferior. Entonces ahí procedimos, por supuesto, a utilizar hialuronidasa, fue todo un proceso, y luego de eso, la paciente cada vez que iba a mi consultorio, porque hicimos 2 sesiones, si no me equivoco, de hialuronidasa, pero ella siempre que volvía, no sabíamos si íbamos a proceder con el tratamiento de labios de una vez con el relleno, o si íbamos a proceder a aplicar más hialuronidasa. Entonces ella siempre iba con una cara de ilusión, de por favor doctora, dígame que ahora toca que me haga la boca por fin, y era una decepción tras otra porque le pusieron además una molécula muy densa que fue un poco resistente para ser tratada, pero el resultado final fue genial. Y aquí tenemos arrugas periorales y código de barra. Las arrugas periorales son una molestia muy frecuente en nosotras las mujeres. No empiezan cuando tenemos 40, 50 años. Empiezan desde 35, 36, 37 años. Por ejemplo, ahora que me estoy mirando en la pantalla, veo algunas líneas que me están incomodando a mí. Entonces, yo tengo 37. Entonces, esas líneas empiezan antes de lo que nosotros creemos. Por ese motivo es que esta técnica me encanta. Todos los casos que les estoy mostrando acá son casos tratados solamente con labios. Ninguno fue tratada una estructura adyacente. En ninguno se trató la línea de marioneta, el surco nasogeniano y tampoco el mentón. Entonces, ¿por qué? Porque yo siempre trato de abocarme al presupuesto que tiene mi paciente. Existen ciertas limitaciones también en la zona donde estamos. Y además de eso, el paciente se asusta un poquito a la hora de tratar los labios y hablar de tratar demasiadas áreas alrededor. Entonces, yo prefiero ir paso a paso para que el paciente tome confianza. Pero siempre vamos a ver que mejora el código de barras. Y acá tenemos las comisuras caídas de las que les hablaba hace un momento. En todas podrán observar que hubo una mejoría
de las comisuras, solamente dándole soporte a las comisuras del labio inferior. No hice ninguna técnica vertical, no hice ningún otro tipo de técnica. Todas tuvieron el mismo tipo de técnica y un resultado bastante lindo. El último caso que van a poder observar, ese caso me costó muelas. Realmente fue difícil trabajar esos labios, pero el resultado fue satisfactorio para ambas. Acá tenemos la cortina labial, que es muy común, el espacio entre la nariz y los labios y el vermellón o el labio rojo, que nos ayuda muchísimo esta proyección que damos a nivel del arco de Cupido para que este espacio se acorte. Entonces, algo que aquí quiero resaltar es que, como habrán observado, yo no trato el filtro del labio. Sé que muchos van a juzgar este punto, muchos lo van a criticar, bienvenido sea, de eso se trata, pero el filtro trae muchos riesgos, la arteria va muy superficial y además con esta técnica la verdad es que es una zona que no existe necesidad de destacar a través de la técnica. Y aquí lo puedo demostrar con estas imágenes porque aquí es una paciente en la que el filtro está totalmente nulo. No lo trabajé y de igual manera se resalta bastante bonito el arco de Cupido. Acá tenemos la sonrisa. La idea era poner sonrisa gingival. El último caso que podrán observar, una paciente que había sido sometida 4 veces a que le corten las encías y al final su odontóloga se rindió y le dijo, busque un buen médico estético que le trabaje la sonrisa gingival. Y bueno, ese fue el resultado, lo amamos las dos y de ahí en adelante empecé a potenciar este tratamiento como parte de mi tratamiento, mi cartera de tratamientos que ofrezco a la hora de hacerse los labios. Y luego las otras 2 sonrisas que les muestro es porque tuve 2 comentarios muy agradables de estas pacientes, que fue, doctora, antes mi dentadura no se lucía, mis dientes se veían un poquito torcidos, un poquito desparejos, desiguales, o con una mayor pigmentación, y después del tratamiento se lucen. Hoy en día, que está tan de moda las carillas y los lentes de contacto en los dientes, que cuestan un ojo de la cara, o sea, un diente cuesta más que lo que cobramos nosotros por los labios, y si el labio no está trabajado de una manera estética, pueden gastarse miles de dólares en los dientes y no se van a lucir de una manera óptima, como podrán observar. Ahora vamos con los empty pockets. ¿Qué son los empty pockets? Este es un término totalmente nuevo, es un término diferente. Son los famosos bolsillos que se forman a nivel de los labios porque hay una atrofia de la grasa a nivel de los tubérculos. Entonces podemos observar, no sé si logran ver mi cursor, tenemos acá, tenemos acá, tenemos esta parte también, tenemos aquí, esta es muy frecuente estos casos, porque cuando los tubérculos laterales del labio inferior son muy prominentes y el labio superior es delgado, aparentemente la posición, la presión hace que esto se acentúe. En todos los casos podemos observar lo mismo, y en el post-tratamiento, cuando hubo una reposición de estos empty pockets, obviamente el resultado estético es bastante agradable. Estos bolsillos no solamente se van a dar a nivel de los tubérculos, cuando la mucosa va perdiendo su volumen, o el labio va perdiendo su volumen debido a la atrofia, absorción de la grasa, entonces podemos observar estos bolsillitos donde se aloja el ácido hialurónico, y muchas veces también podemos cometer errores o fallas o defectos nosotros mismos debido a la presencia de estos bolsillos a nivel de la mucosa. Rejuvenecimiento labial. Me fui a los casos más extremos que encontré. Acá tenemos a alguien que no tiene labios, prácticamente, unos labios totalmente atrofiados. Acá tenemos una paciente que necesita un rejuvenecimiento a nivel de todas las estructuras aledañas, y este antes y después es solamente un rejuvenecimiento de labio. No reestructuré nada alrededor, pero la evolución igual fue maravillosa. Y acá tenemos una vista lateral, este caso y este son el mismo. Tenemos una vista lateral en la que literalmente esa paciente no tenía labios. Como me dijo mi esposo, el doctor me dice, debiste cobrarle 3 veces más porque le devolviste la vida a esa paciente. Así es que realmente era un caso en el que yo no tenía mucha esperanza, pero me tuve un poquito de fe y logramos un resultado bastante agradable. Hoy por hoy la paciente, si bien me lo agradece, pero cada vez que me visita, doctora, creo que se me fue el hialurónico de los labios. Siempre me dice lo mismo y ella me viene con los labios preciosos y perfectos. Pero ustedes saben que los pacientes se olvidan de cómo ellos estaban cuando nos visitaron. Por eso es tan importante tomar imágenes
y hacerles recuerdo de cuando en cuando, y también valorizar nuestro trabajo. Yo soy un poquito dura para valorizar mi trabajo y bastante clara, porque debemos saber cuánto vale el amor y el arte que estamos haciendo y que le ponemos a nuestro trabajo. Y ahora la parte que normalmente no nos gusta, pero más nos interesa, que son las complicaciones. Yo tomé las complicaciones, no que podemos tener en el labio en general, las complicaciones que pueden haber con nuestra técnica. Por supuesto, hematomas. ¿Por qué motivo? Porque recordemos que estamos trabajando con labios flácidos. El hecho de que el tejido esté flácido ya es un antecedente de que va a ser un tejido frágil, lábil, un tejido que muy probablemente nos haga un hematoma, porque si bien la capa en la que trabajamos no es de peligro a nivel vascular, pero tenemos el plexo superficial. Y este siempre va a aparecer rondándonos o rondando la aguja. Luego tenemos el efecto Tyndall, que todos lo conocemos, que es el blanqueamiento de la zona y que es muy fácil además de corregir. Tenemos edemas de diferente índole, post-tratamiento, edemas inmediatos, edemas tardíos. Tenemos reacciones alérgicas, que no solamente son mediadas por histaminas. Tenemos infecciones bacterianas que pueden ser ya sea por alguna falta de higiene a nivel del consultorio o del material utilizado, o también por una contaminación del paciente externa al tratamiento que nosotros le realizamos, peor ahora con el uso de los barbijos. Por eso es importante al recomendar al paciente cambiar el barbijo con frecuencia. Tenemos las infecciones virales, por supuesto. Esto es muy común, sobre todo a nivel de herpes, que luego del COVID se está viendo, no sé si a ustedes les pasa, con un poquito más de frecuencia, por eso es importante la anamnesis. Y tenemos, por supuesto, las complicaciones vasculares. Estamos hablando de la posibilidad de embolizar. Siempre existe esta posibilidad. Si bien les mostré la seguridad de la técnica a través de estudios demostrados anatómicamente en cadáveres frescos, pero siempre existe la posibilidad, y siempre existe de que este pequeño émbolo, así como puede ser que sea insignificante y no pase de un hematoma, de un pequeño blanqueamiento o de un pequeño susto, pero también existe la posibilidad de que pueda llegar a tener una complicación súper severa, como el hecho de una ceguera por llegar a la arteria central de la retina. Entonces, siempre hacer todo con mucho amor, siempre muy bien encomendado, y siempre ser muy observadores a la hora de terminar el tratamiento. Observar al paciente. No, esto no es un fast food, le digo yo a mis pacientes. Nosotros debemos observar al paciente, apreciar nuestro trabajo, tomémonos ese momento para celebrarnos y poder de esa manera ver la evolución relativamente inmediata, 5 minutos después, 3 minutos después, y así podremos evitar el 97% de nuestras complicaciones. Luego, recomendaciones. Siempre recomendaciones de la técnica que son básicas. Recuerden que esta técnica es propia, si bien sé que no estoy descubriendo América, y que es una combinación de varios detalles, pero quiero ahondar o resaltar o insistir en el tema de mantenernos siempre en un plano superficial. Inyectar de una manera suave, delicada, lenta y precisa. Esa es la clave del éxito. Cuidemos nuestro pulso, señores inyectores. Usar un producto de alta calidad, por supuesto. Nosotros no podemos ser los mejores si no usamos lo mejor. Por eso yo siempre trabajo de la mano de Filmed. Muchas veces me tientan, van colegas, van nuevos productos, vienen, todo el tiempo me regalan ácidos hialurónicos. Yo soy tan especial que los agradezco, los recibo. Muchas veces les digo, no lo gastes, no lo voy a usar. Y los guardo en un cajón. Ahí los tengo, porque yo no voy a probar un nuevo producto que no esté 100% garantizado en mis pacientes, ni en mis familiares, ni en mi persona. Así es que soy muy cautelosa con eso. Para mí, el mejor debe trabajar con lo mejor. Yo no puedo considerarme la mejor si no doy a mi paciente la mejor calidad. Entonces, luego de esto, siempre recomiendo realizar masajes manuales o masajes con vibración después del procedimiento. Yo los realizo inmediatamente después. ¿Por qué con vibración? Porque esto me permite mejorar la microcirculación de la zona tratada y también difuminar o dispersar el ácido hialurónico de una manera mucho más homogénea. Medicar al paciente posterior al tratamiento, por supuesto, para tratar de evitar en la medida de lo posible las inflamaciones y no abusar de la cantidad de producto aplicado. Nunca apliquemos más cantidad de la debida, por favor.
El labio tiene una capacidad y tiene una personalidad. Respetémosla. Además de eso, también debemos respetar la personalidad del paciente. Bueno, ahora espero que les haya gustado. Quiero agradecerles de todo corazón por su tiempo. Perdón si me extendí de repente un poquito más. Espero que de verdad haya sido de su agrado, de su utilidad. Y antes de todo lo que hagan, por favor, que sea hecho con amor. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Sartori. Digo, la verdad, muy elocuente, muy práctico, parece fácil, pero son horas y muchas jeringas de Filmed atrás. Hay muchísima gente que felicita y agradece, nos preguntan de repetir el video y tenemos una sorpresa, como estamos en el canal de Online Doctor Education, que no esté familiarizado, que sepa, y ahorita empezamos las preguntas, que ese programa se va a retransmitir en demanda en el canal de YouTube Auvernia Oficial. Quédate conectado y te mostramos dónde y cómo llegar a tenerlo muy conectado. Doctora, nos felicitan y nos agradecen de todo lado. Saludos a la doctora Cristina hasta Buenos Aires. Ahí en un curso de pelo nos está diciendo, en la primera sesión se utiliza mucho Fine Lines, sabiendo que hay un producto de Filmed que se llama Soft Lips. ¿Cómo va alternando esos productos? ¿Cómo ubicaría el lips, el soft lips y el fine lines? ¿En qué orden? Acláranos un poco eso, doctora Mónica. Muchísimas gracias. Excelente pregunta, doctora. Me encanta. La verdad es que normalmente yo utilizo en la primera sesión el producto Fine Lines y en la segunda sesión utilizo un Lip Soft o un Lips. Yo soy fanática de los tres productos. ¿Por qué me concentro con el Fine Lines? Porque tomemos en cuenta que, y habrán observado, mostré labios muy deteriorados, labios que son un SOS prácticamente. Entonces, el Fine Lines me permite tener muchísima más moldeabilidad y practicidad con este tipo de labio. Pero sí, en mi segunda sesión, cuando atiendo al paciente, yo normalmente aplico o voluminizo un poco más cuando ya bajó la inflamación, cuando ya hay un mejor modelado y cuando ya yo armé la estructura y la forma idónea de mi labio. Utilizo un Lip Soft, un Art Filler Lips también, cualquiera de los dos, y me da un resultado fenomenal. Sí, obviamente esto va a Muchas encarecer, gracias. esto va a encarecer un poquito la práctica o el costo del tratamiento, pero les aseguro que el paciente lo va a agradecer, lo paga encantado y se los puedo decir con mi agenda porque mi agenda se llena con meses de anticipación y tengo lista de espera para tratamiento de labios justamente porque los resultados van a ser bastante duraderos. Excelente, la doctora Diana de México nos dice felicidades, magnífica conferencia, al igual que la doctora Choque, igual la doctora Méndez Verastegui desde La Paz, es una inspiración, doctora, muy claro por parte de la doctora Orosa, ahí muchísimas felicidades. En pacientes jóvenes, no tan resecos, ¿cuál sería el protocolo en ese caso, doctora? En realidad el protocolo puede variar bastante de acuerdo a la lectura que hacemos del labio. No siempre utilizo fine lines. En la mayoría de los casos que mostré sí, porque como explico son casos extremos. Pero si es un paciente joven, suelo utilizar un lip soft o también las moléculas de ácido hialurónico, porque en realidad para eso fueron creadas. Yo no soy de las que se concentra en, me dijeron que este es para labios, solo lo uso en labios. No, soy un poquito curiosa o creativa en este sentido. Me encanta, por ejemplo, también utilizar en el labio superior el Lip Soft y en el labio inferior utilizar el Art Filler Lips. Amo hacer esa combinación. Por eso es que les digo que su práctica médica tiene que tener cierto costo, que va a ser mayor al normal, pero esto, aunque ustedes no lo crean, muchas veces pensamos que es una barrera el tema del precio y no lo es. Este tema les va a permitir desarrollarse mejor, ser más creativos, tener sus propias técnicas, sus propios criterios y hacer sus propias pruebas también. Excelente, regresando a los productos y sus intercambios, ¿podría realizar ciertos de esos procedimientos con el Universal de Filmed, que es un producto que antes que nacieran el Lips existía? Por supuesto que sí, en realidad el Universal es el caballito de batalla, es mi adulado, debo decirlo,
amo esa molécula porque con esa molécula puedo hacer desde un anclaje a ligamentos profundos hasta un labio súper fino, delicado, puedo hacer ojeras, yo hago absolutamente todo con esa molécula. Aprendí a manejarla, fue la primera que llegó a mis manos de Filmed y poco a poco fueron llegando las otras moléculas. Entonces, está en total y completa libertad. Simplemente, ¿cuál es la diferencia? Tenemos que tener mucha más precisión, cuidado y delicadeza a la hora de inyectar, en cuanto a velocidad de inyección y cantidad de inyección, volumen de inyección. Excelente, de la mano de HB Dermi, de Luis Carlos y de Filmed, vemos que desde la pues bellísima Santa Cruz y su catedral está predicando una medicina, el templo de la belleza latina. La buscamos, si la encontramos, doctora, en DRA.Mónica Startari, ahí lo tienen muy claro, así como LifeMed, que recordemos que es su clínica, su templo ahí, muy organizado en familia y con sus cercanos que la cuidan y le permiten pues inyectar mucho y tener en el día mucha organización. Recordemos que después de su práctica y de su entrenamiento, tanto en Colombia como en Argentina, como en Bolivia, usted fue adquiriendo esas técnicas. ¿En qué momento decidió combinar esto como el sincretismo de construir sobre técnicas de otros y elaborar la propia suya? ¿En qué momento fue paulatina o hubo algo que sucedió? Eso es pregunta mía y después hay otras que siguen, doctora. Gracias por la pregunta, Manuel. Un honor recibirla de usted. Bueno, en realidad, como les digo, yo soy muy creativa y curiosa y poco a poco, no sé cómo sucedió, pero los pacientes fueron conociéndome por tener muchísima destreza para resolver casos mal realizados en otros lugares, por otros profesionales y muchas veces por otros no profesionales. Siempre digo que mi corazoncito no me da como para decir al paciente, no, lo siento, vaya donde quien se lo hizo mal y que se lo arregle. Yo siempre trato de ayudar en la medida de lo posible. Entonces, de esa manera, por tener la necesidad de corregir labios que estaban muy lesionados, lastimados, manipulados, tratados múltiple cantidad de veces, a la hora, como se han fijado, si bien el video pasó súper rapidito, pero a la hora de inyectar uno tiene que ser delicado, suave, sutil. Lo van a aprender al hacerlo sin anestesia. Es obligatorio prácticamente porque si no el paciente no lo va a tolerar. Entonces, a raíz de esas complicaciones que fui recibiendo y de ver cómo cuando yo entraba con mi mano a tocar ese labio, yo sentía una mucosa lastimada, una mucosa con ciertas partes endurecidas, y yo tocaba mis labios, los que habían llegado vírgenes a mis manos, y habían recibido 3, 4 tratamientos míos, y yo los toco y son labios blandos, carnosos, jugosos. Entonces yo decía, aquí hay algo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay tanta diferencia en la evolución posterior? Y poco a poco fui combinando técnicas, fui capacitándome cada vez más en el tema de anatomía para buscar el tema de seguridad, porque la verdad es que un hematoma en labios es muy incómodo. Si bien la mayoría de las veces no es grave, pero es muy incómodo porque el paciente no sabe cómo ocultarlo. Es muy común que las mujeres se lo hagan a escondidas de su esposo. Entonces, doctora, por favor, que no se note. Y todo esto es muy difícil a la hora de tratar un labio. Entonces, con todo ese bombardeo de necesidades, fue que fui agarrando esa destreza, fui cambiando la técnica, fui haciendo cosas tan creativas como usar un palito de mondadientes. Por favor, yo temaba hace como un mes con cómo voy a explicar a profesionales de otro país, a super tops del mundo, que uso un palito de mondadientes para hacer mis labios. ¡Qué vergüenza! Entonces, todo eso me llevó a llegar a este resultado. Perfecto, muchísimas gracias por revelarnos cómo nacen las grandes ideas y no tenga miedo. Los más grandes descubrimientos se hicieron al hacer cosas pragmáticas, fáciles, que son tan evidentes a veces que no las pensamos, sentido común. Doctora, varias preguntas. Todos los productos de Filmed llevan lidocaína, ¿correcto? Así es. Todas las moléculas de Filmed llevan lidocaína, entonces por eso es que yo vamos a hacer primero un punto de entrada, que es donde hago el abanico más largo, y espero un momentito o trato de pasar al otro lado a veces, de acuerdo a la sensibilidad del paciente, porque en unos minutitos hace efecto la lidocaína y el paciente feliz de la vida me dice, no, doctora, ya no me duele, puede seguir. Y uno sigue trabajando tranquilo.
Muy bien, la doctora Delgadillo nos pregunta, en el caso del arco de Cúpido, ¿cómo llega a trabajarlo? Si es con anestesia tópica o bloqueo. En realidad, nunca trabajo con anestesia, doctora. Yo no pongo ni anestesia tópica ni bloqueo tampoco, porque esto me quita la flexibilidad, la movilidad del labio y además de eso me genera cierto edema. Y yo necesito el labio tal cual. Necesito que el labio esté realmente crudo, como le llamo yo, o en bruto, porque yo tengo que ver los defectos, las asimetrías, las pequeñas depresiones, inclusive cuando el paciente gesticula muchas veces el movimiento muscular es más fuerte de un lado del labio que del otro, y esto genera depresiones. Esos detalles solamente se los ve cuando el paciente está sin anestesia. Yo voy aplicando el tratamiento y hago que el paciente gesticule en el proceso. Le digo, por favor, sonríame, mándeme un beso, cuénteme, chárleme, hábleme. Y el paciente me va hablando y yo voy viendo los defectos que se ven durante la biodinámica del labio. Así es que no Muy usan. bien. La doctora Daza, la doctora Natalie, la doctora Joelma, la doctora Milán nos agradecen y felicitan mucha técnica y sobre todo mucho amor, como lo mencionaba. Vamos a recordar que podremos ver en el YouTube o Verne Oficial en un momento más. Les mostramos en dónde buscar ese webinar, así como los otros 198 que fueron hechos desde marzo del año antepasado, del 2020, año pandémico 3. Estamos en la semana 22. Doctora Tartari, cánulas. No hemos visto el uso de cánulas en sus casos, pro, contra. Cuéntanos. Bueno, para mí, yo creo que en el mundo de los inyectores las cánulas fueron el mejor invento que puede existir. Yo sí sé manejar cánulas, la verdad es que no es falta de modestia, lo hago con una destreza maravillosa, amo las cánulas que trae HB Derm, pero el labio es realmente un arte, el labio es crear, el labio es formar o hacer el tratamiento de una parte tan sensual del rostro que nosotros estamos creando autoestima en la paciente. Y lastimosamente la cánula no me permite tener la precisión idónea para corregir hasta el más mínimo defecto, que es lo que trato yo de lograr con esta técnica. Entonces, por eso es que no utilizo cánula. Anteriormente ya he hecho presentaciones para Bolivia en un congreso anterior y la técnica que utilicé fue 100% con cánula. Pero la verdad es que he ido desarrollando y gracias a los conocimientos anatómicos que nos permiten los investigadores, esta técnica que me permite tener seguridad y trabajar a través de una aguja. Pero sí se puede trabajar con cánula, obviamente con otro tipo de técnicas. Muy bien. Pregunta práctica. Después de la hialuronidasa, ¿cuánto tiempo se espera antes de volver a aplicar el nuevo hialurónico de Filmed en caso de corregir un caso que viene de afuera? Sí, yo en realidad siempre tengo pacientes de corrección, todo el tiempo. Tengo hasta espera de algunos pacientes de corrección, porque como les expliqué anteriormente, legalmente en nuestro país eso es muy complicado. Y tengo mis pacientes tan geniales que me cuidan y me dicen, no, doctora, usted no puede esto, pero mi corazón a veces me traiciona y no, ya, le digo a mi asistente, ya, que venga, por favor, pero no le cuente al doctor porque el doctor me va a retear. Pero la hialuronidasa corazón siempre es un mes después, porque si no va a barrer el ácido hialurónico que nosotros apliquemos, más aún dependiendo de la calidad de hialuronidasa que utilicemos y qué tan fuerte sea. Entonces siempre lo óptimo es un mes después. Este tiempo es terrible, el paciente ya quiere ver sus labios y está ansiosa, pero ¿cuál es mi respuesta normalmente? Porque siempre la queja en mi caso es la misma: doctora, me fui a otro lado porque había que esperar 4, 5 meses o 3 meses para que haya un espacio con usted. Le digo, bueno, ahí está, por su impaciencia fue, pagó, le dolió, no salió bien, igual tuvo que esperar y tuvo que venir encima a gastar dinero en que se lo haga y se lo vuelva a hacer. Así es que, y de esa manera así tan cruel como se escucha y tan dura, hago que mis pacientes se concienticen y se eduquen y valoren la calidad del tratamiento, porque se ve muy sencillo, porque uno lo hace ver sencillo, pero detrás no se ve toda la práctica, toda la destreza, todo el conocimiento, toda la paciencia y la inversión que uno le puso al trabajo que hace. Contacten a HB Derma, Luis Carlos, para orientarles sobre los productos, sobre qué hialuronidasa y qué cánulas utilizar para otras áreas anatómicas.
Doctora Startari, una última pregunta sobre, en promedio, ¿cuál es la cantidad que usa y cuál es la cantidad máxima que ha usado en labios de sus pacientes de Filmed? Me encanta, qué súper pregunta. La cantidad promedio que uso en la primera sesión es de 0,6 ml de ácido hialurónico. Ese es mi promedio. Y regularmente en la segunda sesión uso 0,3, 0,4, a veces 0,2, a veces no necesito aplicar más cantidad o lo que se aplica es mínimo 0,1. Entonces no tengo un promedio final porque es muy variable de acuerdo a las características de cada labio. Pero en la primera sesión sí mi promedio es de 0,6, 0,7. Muy rara vez utilizo el vial completo, que en el caso del Fine Lines, Art Filler Fine Lines, viene de 1 ml y en otro tipo de moléculas viene de 1,2 ml. Pero es muy raro el caso de 20 labios, en uno tal vez me termino el vial completo. Después en los otros mi promedio es 0,6, 0,7. Para la doctora Diana Vera y para el doctor Héctor Barrera, que saludamos los dos desde México, ¿cuánto tiempo se espera de sesión a sesión? Normalmente yo espero 15 a 20 días o 25 días. Trato de que no pasen del mes de tratamiento inicial para hacer la segunda sesión. Extraordinario. Vamos llegando y regresando, usted, su familia y nosotros del Congreso IMCAS. Creo que ahí pudo dimensionar que no tienen nada que envidiar Latinoamérica al viejo continente. Al contrario, la latinización de la belleza hace que seguramente esta plática, así como otras, a través de Filmed Academy, de nuestros ponentes, tanto colombianos como mexicanos, Claudia Hernández, Ingrid López y ahorita, doctora Startari, perdurarán y trascenderán no solamente en Latinoamérica, en los hispanos hablantes, pero también hacia el viejo continente y quién sabe, pronto Asia. Así que felicidades, enhorabuena. A seguir la doctora en DRA.Mónica Startari y en LifeMed, la clínica donde opera e impera en la extraordinaria ponente del día de hoy en Online Virtual Education. Agradecemos nuevamente a usted, doctora, a su staff, a su esposo y a todos los que hicieron posible ese programa. Obviamente a Luis Carlos, que nos propuso su intervención el día de hoy, a todo el equipo técnico, Carlos, y a los otros miembros de Online Virtual Education desde Auvernia, en México, nuestros distribuidores autorizados y todos los distribuidores de Filmed a lo largo y ancho de ese continente americano, no solamente latino. Doctora Startari, no se nos vaya, chequennos juntos dónde podemos ver la repetición en un momento más. La semana que entra estaremos hablando con el doctor Ricardo Galván, un afamado también gran ponente mexicano dermatólogo, será el 14 de junio, sobre los tratamientos con láser. Todo lo que puedes hacer hoy y lo que vas a hacer mañana con láser será el martes 14 de junio a las 8 de la noche con el doctor Ricardo Galván, presente en ese programa, donde podremos ver su repetición. Doctora, para los doctores de Bolivia, si no conocen y no saben, chequen en el canal de YouTube Online Virtual Education de Auvernia Oficial, así como viene escrito Auvernia Oficial. En unas horas tendrán la repetición y si no, el día de mañana se la mandaremos con la liga directa y si no, entrando y suscribiéndose sin costo al primer canal de educación médica en español para toda América Latina, España y los del mundo entero que nos siguen en el segundo idioma más hablado del mundo después del inglés, el tercero después del chino, que es el español. Muchísimas gracias, doctora Startari. Espero pronto visitarla en su bella catedral, LifeDerm, y en la catedral de su ciudad, Santa Cruz. Ahí, Bolivia, orgullosamente boliviana. Saludos a todos sus colegas, saludos a toda Latinoamérica. Nos vemos muy pronto, doctora, quizás en el Congreso de la doctora Blanca Miller en México, en el IMCAS Américas en Cartagena, o Dios sabe, en otro lugar donde nos llevará el mundo. Un fuerte abrazo, una palabra de conclusión, doctora. Muchísimas gracias por la oportunidad, Emanuel. Realmente era una oportunidad que no esperaba. Estoy feliz y emocionadísima de haberla aprovechado. Espero que para todos haya sido productivo este tiempo. Gracias por dármelo. Y la verdad es que
más que honrada por estar aquí para ustedes siempre, y que Dios los bendiga a todos y Dios nos permita que realmente el mundo valore el talento que tenemos los latinoamericanos para este trabajo. Sin duda, fue la misión cumplida. Un abrazo hasta Phil Derma en Europa, en Francia, y hasta la vista, como se dice, y hasta el próximo labio inyectado por usted y sus colegas inspirados, empoderados, y seguramente que le podrán intercambiar sus propias experiencias de todos y de todas. Siempre aprendemos. Muy buenas noches a todas y a todos. Nos vemos muy pronto, semana que entra, con el doctor Galván. Hasta luego, gracias, bye bye. Gracias.